Es hora de la información cultural en France 24 y por eso está Yanira Gómez Muñoz en nuestros estudios, nuestra periodista especializada en cultura. Yanira, comenzamos con la literatura y una obra que atraviesa los 5 continentes. Comenzamos con una antología que a través de la poesía hace un llamado a los ríos. De hecho, este proyecto se llama Oír ese río y es de los escritores Robert Max y Esteban Charpentier, que han convocado a 124 poetas de todo el mundo para que se expresen en torno a esta figura poética. Según ellos, los ríos son una ruta de entrada y una frontera. Son una fuente inagotable de historias y pese a que nos inspiran, no los hemos tratado nada bien. Uno de sus autores, como decíamos, Robert Max, se expresa así sobre los ríos. Y la palabra río tiene como en su origen ese mismo potencial de poder fluir y poder darnos cosechas y poder permitirnos conectarnos entre nosotros o distanciarnos entre nosotros. La poesía tiene esa misma, digamos, naturaleza híbrida y busca siempre el sentido plural de las cosas. El río es poético porque no lo podemos definir en una sola palabra, así como la poesía busca que las cosas no se queden encajonadas dentro de una definición estrictamente racional y fría. Es muy interesante esto que plantea Robert Max respecto de los ríos porque es una cuestión trasladable a otros planos. Todo depende del ojo con que se lo mire, ¿verdad? Aparte de la reivindicación ambiental, uno de los objetivos que tenían los autores también era unir a gente que estuviera en orillas diferentes. En Oír a ese río encontramos los escritos en la versión original y también en la versión en español y encontramos poetas judíos junto a poetas palestinos. Tenemos, por ejemplo, un poeta exguerrillero de Colombia junto a un militar de las Fuerzas Armadas. Y es muy interesante algo que destaca también Robert Max, y es que los ríos en Latinoamérica son trágicos, él dice. Dice que hay fronteras naturales, pero también las migraciones han sido muy violentas. Claro. De hecho, tenemos con nosotros uno de los ejemplares de Oír ese río y leeremos un fragmento para que la gente pueda hacerse una idea. Por favor. Este es de Rocío Durán Barba y dice así: mi alma se queja del ruido, de esta agitación, de todo este orden, desorden, este estrés, se escapa, en busca de agua, un arroyo, un refugio de paz. Muy bello y muy lindo leído, Yanira, también. Gracias. Continuamos con la literatura y vamos a pasar ahora a una biografía de un personaje que fue clave en la revolución bolchevique rusa. Se trata de una biografía sobre Joseph Stalin excepcional, porque quien la escribió fue otra de las figuras claves de la historia rusa, que fue León Trotsky. Esta obra de 1000 páginas sorprende no solo por la rivalidad entre el autor y el personaje, sino también por cómo ha llegado a nuestros días. La obra se llama Stalin y surgió en 1938 de un encargo que la editorial neoyorquina Harper Brothers hizo a Trotsky. Al revolucionario ruso no le apetecía mucho escribir esta obra, de hecho estaba exiliado en México y había iniciado otra sobre Vladimir Lenin, pero aceptó por necesidades económicas y esta decisión finalmente fue su sentencia. A oídos de Stalin llegó que él estaba escribiendo esta obra y mandó a matar a Trotsky en 1940, por lo que la obra quedó truncada finalmente. Pero entonces, ¿esta biografía que se publica ahora es la del 38? Casi una mitad sí, porque muy a pesar de la familia de Trotsky, una versión en inglés se publicó, aunque con el pensamiento de Trotsky muy distorsionado y sin todos los documentos que él tenía. De hecho, él protegió esos documentos en la Universidad de Harvard y, para nuestra fortuna, hace 10 años un grupo de trabajo marxista encontró estos documentos y gracias a la autoría un poco del historiador galés Alan Good, se ha podido rehacer una nueva edición de Stalin que hoy en día tiene el consentimiento de su nieto, con el que pudimos hablar, que es Esteban Volkov, y que presentará esta obra en la Casa Museo de Trotsky en México. Y para cerrar el círculo de esta crónica nos vas a traer música ni nada más ni menos que del Pacífico colombiano. ¿De qué se trata? Para terminar, escucharemos los sonidos de Herencia de Timbiquí, el grupo colombiano que incluye en su cuarto disco This is Gozar, una canción que de hecho nos transporta a los ríos de los que hablábamos al principio. En concreto nos llevan hasta las orillas del río Timbiquí, en las que la banda armoniza el eco del río con la marimba y los tambores con un tema titulado Sabrás. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros.
Muchísimas gracias, Yanira, por esta crónica interesantísima, como siempre. Hasta aquí la información cultural en France 24. Quedan ustedes invitados a continuar informándose en el resto de nuestra programación.